Bien, entonces vamos a tener la primera clase de la confesión de fe, la suficiencia de las escrituras. Antes de estudiar la primera línea de la confesión de fe, tenemos que preguntarnos por qué la confesión de fe comienza con la Biblia. ¿Por qué no comienza hablando de Dios o incluso de Cristo? ¿Por qué no comienza hablando de la Trinidad? Ok, de nuevo, el hermano James Renihan dice lo siguiente: los bautistas particulares están siguiendo deliberadamente el método de la teología escolástica reformada. Primero, establecen el principium cognoscendi, el principio del conocimiento. Después establecen el principium essendi, el principio del ser. Es decir, primero responden cómo conocemos la verdad y solamente después de responder eso, podemos entonces responder quién es Dios. No podemos conocer correctamente a Dios sin conocer primero la fuente de ese conocimiento. Por eso, estos hermanos, que Dios les dio un intelecto bellísimo, comienzan con la doctrina de las escrituras, la suficiencia de las escrituras. ¿Ok? Y por eso, recordemos la arquitectura de la confesión de fe. ¿Ok? Las escrituras van primero. ¿Ok? Las escrituras tienen que ir primero. Y luego de que ponemos las bases del conocimiento, de ahí tenemos el conocimiento, entonces podemos avanzar a quién es Dios, sus decretos, la creación, la providencia y la caída, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre tener esa estructura presente, sin perder todo el bosque de vista, pero ver ese edificio que ya vimos en la lección pasada. Entonces, antes de entrar al párrafo, recordemos que hay un contexto histórico con el cual ellos escribieron esto. Hay que ubicarnos en Inglaterra en el siglo XVII, donde aquellos bautistas particulares estaban rodeados de enormes conflictos, como los que vimos en la lección de esa breve reseña histórica, pero no solamente tenían diferencias como reformadores con la iglesia romana, ¿verdad? Los católicos romanos. También habían, y esto lo vamos a ir mencionando a lo largo de todos los estudios, conforme se atacan sus doctrinas, vamos a mencionarlos y recordar sus herejías. Estaban los socinianos, habían arminianos, ¿ok? Socinianos, arminianos, los cuáqueros, entusiastas, católicos romanos, anglicanos y sectas radicales. También, ¿ok? Muchos afirmaban revelaciones nuevas, había gente teniendo disque sueños, profecías, que es que voces interiores, todo eso podía interferir en la interpretación de las escrituras y por lo tanto había una insistencia herética en ser iluminados por encima de las escrituras, sin la necesidad de la escritura. Por eso es que la doctrina es tan importante de la suficiencia de las escrituras. Ellos están diciéndole a todo eso, no, no y no. Es la escritura la única fuente autoritativa y suficiente para enseñar la salvación y cómo vivir nuestra salvación. ¿Ok? Gente también afirmaba que la iglesia tenía la autoridad final para interpretar la verdad y eso era romanismo, ¿verdad? Roma enseñaba eso. Entonces, los bautistas responden que la autoridad suprema es la escritura. Por eso es que el primer capítulo aparece así. Redingham dice, la confesión comienza exactamente donde debe comenzar. Sin escritura no existe teología. Toda la arquitectura de este edificio va a descansar sobre este fundamento. También el hermano Sam Waldron dice, la escritura es el único fundamento suficiente para conocer la voluntad salvadora de Dios.
La naturaleza revela que Dios existe, pero solamente la escritura revela el Evangelio. Un hermano llamado William Ames dice: la doctrina de vivir para Dios está en la escritura, pero esa doctrina solamente puede obtenerse de la palabra inspirada. Voy a recapitularlo porque creo que lo dije mal. La doctrina de vivir para Dios, pero esa doctrina solamente puede obtenerse de la palabra inspirada. Entonces, leamos el párrafo. Vamos a ver, por aquí está. El párrafo que vamos a estudiar hoy. El primero. ¿Ok? La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y entonces, si usted lee este párrafo y tiene en mente lo que dijimos de estas cosas, usted dice: ¿por qué eso ellos están diciendo esto? Porque ellos se enfrentaban a gente con revelaciones nuevas, sueños, profecías para interpretar las escrituras y todo esto, voces de gente diciéndole: Dios me está hablando interiormente. Todo eso era iluminación superior a la escritura, ¿verdad? Y otros diciendo que la iglesia, o sea, una fuente externa a la escritura, tenía la autoridad final. No es que no tenga autoridad la iglesia, es que dicen la autoridad final para interpretar la verdad. Jamás. Y a la luz de las escrituras vamos a ver el principio hermenéutico y la regla de oro de la hermenéutica. La escritura interpreta la escritura. Es así, no otra cosa, ¿verdad? Entonces, a eso se enfrentaban esos hermanos y por eso redactan eso. Ahora, vayamos a la escritura. Por favor, vayan conmigo al Salmo 19. Decía un, bueno, el fundador del positivismo, Augusto Comte, con el afán de desterrar toda trascendencia, ironizó que los cielos cuentan la gloria de los astrónomos. Ese Augusto Comte tenía raíces cristianas, pero él se volvió en contra de Dios, incluso quería crear su propia religión. Pero él estaba con esa frase, él estaba reduciendo el firmamento a mera materia mesurable y negaba el testimonio teológico, porque el Salmo nos va a decir: los cielos cuentan la gloria de Dios, no la gloria de los astrónomos, como él se estaba burlando. ¿Ok? Entonces veamos este Salmo en 3 puntos. El cosmos, que va a proclamar la gloria de Dios; el canon, que va a normar; y luego cómo la conciencia del hombre responde, ¿verdad? Y este salmo nos va a enseñar 5 verdades elementales, fundamentales, que Dios se va a revelar objetivamente en la creación, Dios se va a revelar normativamente en la escritura, el hombre es moralmente responsable, por lo tanto, la escritura es suficiente para instruir y transformar, y 5, el pecado excede la percepción humana
y la aceptación ante Dios requiere gracia mediadora. Veamos primero el cosmos. Dios se revela objetivamente al hombre, versos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió su voz. Perdón, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, vamos a ver, la creación no susurra, ¿verdad? Ella está proclamando que hay un Dios, ¿verdad? Está declarando que hay un Dios. Esta es la revelación general, pero es también una revelación objetiva para el hombre, ¿verdad? Porque es una revelación natural, es universal. Todos los seres humanos en todas las épocas y edades, la naturaleza, la creación, les está hablando, ¿verdad? No verbalmente, pero sí inteligiblemente, ineludiblemente. Las personas cuando ven la creación dicen, hay un Dios, hay un diseñador, hay un arquitecto, ¿verdad? Dice Salmo, un día transmite a otro día, una noche declara a otra noche, ¿verdad? Ahora, ¿qué está revelando esto? Que Dios existe, atributos comunicables como su poder eterno, su gloria, ¿verdad? No obstante, hay que recordar que la creación no da una revelación redentora, ¿ok? Pero por la creación, el hombre es responsable. Eso es el punto de Romanos 1, ¿verdad? ¿Qué hace la creación? Declara la gloria de Dios, proclama la obra de Dios, manifiesta su poder, establece responsabilidad para el hombre. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre el flagelo bacteriano. Es una proteína microscópica en nuestro cuerpo que se comporta como si fuera un motor de lancha, un motor fuera de borda, ¿verdad? Como de lancha, con sus hélices que pueden girar a como a 1000 o no sé cuántas revoluciones por segundo, detenerse en seco y cambiar de dirección. Los científicos han dicho, eso no, o sea, sale de la teoría de la evolución. Claramente eso no es evolución, eso es diseño. Si, si Darwin hubiera visto el flagelo bacteriano, hubiera abandonado toda su teoría. Ni hablar del ADN. Eso en el microcosmos, pero cuando vemos el macrocosmos, ¿verdad? Vemos cómo toda la masa en el universo está diseñada para que la gravedad y la vida y la armonía y la vida en la Tierra sean únicos. Los científicos no han encontrado ni van a encontrar un planeta como la Tierra, ¿verdad? Por los astrónomos, por más que busquen, por más que quieran salir de este planeta. ¿Por qué? Porque es el planeta Tierra lo que Dios diseñó para que proclame eh, su gloria. Igual el universo, pero a la luz de nuestros ojos limitados, vemos mucha evidencia dentro de este hermoso planeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que los cielos declaran, pero esta revelación general no va a convertir a nadie. Nadie se salva porque a la luz y a la evidencia de la naturaleza llegue a la conclusión de que hay un Dios. Ok, tienes que adorar a ese Dios, tienes que amar a ese Dios y servirle, pero eso no convierte a nadie. ¿Okay? Por lo tanto, toda persona que muera sin la revelación escrita es responsable de su pecado, porque Dios se comunicó a ellos por medio de la creación y les dijo, Dios existe. ¿Okay? Ese es el detalle con la revelación general. No va a iluminar moralmente, ¿verdad? No expone el pecado del hombre, no es la luz para que el hombre vea su propia maldad. Entonces, esta revelación general, natural, es clara en cuanto a la existencia y gloria de Dios, pero no en cuanto al camino de reconciliación. Por eso la escritura es tan importante, por eso solo la escritura
es donde podemos encontrar el camino a la redención y a la reconciliación. ¿Ok? En la naturaleza vemos el sol iluminando todo lo físico, pero el sol no puede iluminar lo espiritual, no puede restaurar el alma, ¿verdad? ¿Qué necesita el hombre? Bueno, ya tiene iluminación con la revelación general sobre Dios, que hay un Dios, que existe Dios, y eso es suficiente para condenarlo, ¿verdad? La gente a veces piensa, ¿cómo va la gente a ser condenada si no escuchó de Cristo? Claro, la naturaleza testifica que existe un Dios, y eso lo hace moral y razonalmente al hombre responsable. Lo que pasa es que esta revelación general no salva a nadie, es insuficiente para salvar. Por eso, el salmista nos lleva del cosmos y ahora nos quiere llevar al canon. Y es ahí donde Dios revela normativamente. Él se revela normativamente, versos del 7 al 10. La ley de Jehová. Yo quiero que noten algo. Al principio dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ahora no dice la ley de Dios, dice la ley de Jehová. Y está refiriéndose, Jehová siempre nos tiene que llevar a pensar en el pacto, en el Dios del pacto. ¿Ok? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel, y que la, que destila el panal. El canon es esa revelación entonces normativa, ¿verdad? Esa palabra ley, norma, la regla de vivir, ¿verdad? La escritura es la regla por la cual entonces lo que están diciendo, lo que estamos confesando es que es por las escrituras que debemos filtrar y evaluar toda creencia. Toda creencia del hombre que vamos a llevarla a la escritura. Esa creencia la escritura va a decir, está en lo correcto o está en lo correcto o hay que afinarla. Pero es la escritura, la norma, la regla. La escritura es la que también juzga toda conducta moral y inmoral, toda conducta de personas que digan soy cristiano. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia si tus obras manifiestan que sos cristiano. Entonces la Biblia nos ayuda a juzgar bien las conductas. Es la Biblia la que nos lleva a corregir doctrinas que estén mal. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir reformando nuestra mente, transformando nuestra mente. Romanos 12, 1 y 2. Y lo único que podemos hacer para eso es la Biblia. Es donde nuestras conciencias son formadas. ¿Ok? De hecho, los bereanos en Hechos 17 examinaban diariamente las escrituras para verificar la predicación apostólica. Y no fue cualquiera el que les fue a predicar, fue Pablo. Y ellos dicen, ok, usted puede ser Pablo, pero vamos a agarrar todo lo que usted ha dicho y lo vamos a llevar a las escrituras para que las escrituras nos dicen y nos muestren y nos iluminen si lo que usted dice es verdad o no lo es, aunque usted sea Pablo. Esa es la actitud que hay que tener, ¿ok? Por eso en Hechos 7 vemos que aún la enseñanza apostólica es evaluada o fue evaluada por la norma de la escritura. ¿Ok? Entonces, en el verso 7, el Salmo está dando un giro. Primero habló de la revelación general y cómo el hombre es responsable y declarado culpable, pero del verso 7 en adelante ahora nos lleva al canon bíblico para enseñarnos que hay esperanza, ¿verdad? Hay 6 declaraciones acerca de la escritura o la ley, ¿verdad? Eh, Nos va a dar un atributo y por decirlo así, un efecto. Lo primero que dice es que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Esa palabra ley nos lleva a toda la Torá. El salmista está pensando en todo el Pentateuco, ¿verdad? Y yo incluso me atrevo a decir que el núcleo del Nuevo Testamento es el Decálogo,
¿verdad? Cuando pensamos en ley, ¿verdad? Porque es la ley en su uso pedagógico que ayuda a alguien a convertirse, que convierte el alma, es la ley. Toda la Torá se despliega con el núcleo de la ley, porque la ley del decálogo es el carácter de Dios, muestra la santidad de Dios y cómo nosotros debemos representar a este Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pero si nos vamos a la gramática, es toda la Torá. Y toda la Torá es perfecta, ¿ok? Es perfecta, es decir, completa, íntegra, sin defecto. Eso es lo que quiere decir la palabra hebrea teminah, perfecta. Quiere decir completa, íntegra, sin defecto. ¿Qué es lo que estamos proclamando? Exactamente eso. La suficiencia de las escrituras, porque ella es perfecta, no tiene error. ¿Ok? Y si se predica la Biblia sin quitarle y sin ponerle, por eso es que solo escritura es una de las 5 solas, solo escritura. Como resultado, dice el Salmo, va a restaurar el alma. Por eso es que hay muchas iglesias, a modo de aplicación, que han abandonado la sola escritura y no están dando un producto de almas restauradas. Al contrario, hay almas que siguen estando quebrantadas, sin propósito divino, sin conocer a Dios y sin madurez, sin crecimiento espiritual, porque sus almas no son restauradas, porque han abandonado la suficiencia de las escrituras. ¿Ok? Hay una suficiencia confesional, no necesitamos ningún suplemento. De hecho, la gente nos critica, es que ustedes tienen otro libro, a mí me lo han dicho, ustedes tienen otro libro. Y para la gloria de Dios, cuando yo estaba hablando con esa persona que era bautista, de hecho, pero arminiano, y debatíamos hablábamos sobre unas doctrinas, yo le decía a esa persona, yo no te estoy hablando con ningún otro libro, te estoy citando texto tras texto la escritura. ¿Verdad? Esa persona ignora, y hay mucha ignorancia y mucho mal juicio del propósito y el buen uso de la confesión de fe. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Leímos el párrafo, pero ¿en dónde estamos pasando el tiempo? En la escritura. En la escritura, eso es lo que hace la confesión de fe, llevarnos a la escritura, para luego devolvernos a la confesión de fe y decir, puedo confesar eso con limpia conciencia, porque puedo ver que se está parafraseando la escritura. Estamos extrayendo el contenido de la escritura y nos estamos defendiendo de las herejías. Entonces, la sola escritura, ¿qué hace? Restaurar el alma. Es perfecta, porque ella es perfecta. Mis palabras no son perfectas, las palabras de los psicólogos no son perfectas, de esos falsos apóstoles y profetas no es perfecta, es muy lejos de la verdad. ¿Ok? Pero segundo lo que hace, dice que el testimonio de Jehová es fiel. Ese es el segundo adjetivo que se le da a la palabra, atributo, perdón. Es perfecta, ahora también se le trata como el testimonio fiel. Es la declaración autoritativa de Dios acerca de sí mismo y su voluntad. Y es confiable, porque es estable. Y cuando entonces yo veo la Biblia como el único libro 100% confiable y fiel, y la creo, y le pido a Dios que me dé sabiduría para aplicarla, entonces empiezo a ser más sabio. Hace sabio el sencillo. Esa es el efecto. Ve como hay un sustantivo relacional con la escritura, el testimonio, la ley, pero vemos que es de Jehová, siempre es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová. Hay un atributo, ¿verdad? Que es, en este caso, eh, fiel, y hay un efecto. Hace sabio el sencillo. Hay como una fórmula en estas declaraciones de la palabra de Dios. El sustantivo, la ley, el pronombre Jehová, el atributo perfecto, efecto, convierte el alma. El sustantivo relacional, testimonio. El objeto Jehová o el sustantivo. El atributo es fiel. El efecto hace sabio el sencillo. Ahora, ¿cuál es el sustantivo revelacional, perdón? En los mandamientos. Otra vez, ¿de quién son? De Jehová. ¿Cuáles atributos? Son rectos. ¿Cuál es el efecto? Alegra el corazón. ¿Verdad? Alegra el corazón.
Eh, los mandamientos quiere decir la orden autoritativa directa de Dios. Ellos no son torcidos, no son inmorales, es justicia divina, revelan el carácter de Dios dados al hombre para que viva con ellos y como resultado, ¿cuál es el efecto? Va a tener gozo, alegra el corazón, porque estamos representando a Dios por medio de sus mandamientos, ¿verdad? Entonces nos ha hablado de la ley, testimonio, mandamientos, pero ahora nos va a hablar de preceptos. El precepto de Jehová es puro. ¿Ven otra vez la fórmula? Sustantivo revelacional, el precepto. El, el sustantivo objeto, o el sujeto más bien Jehová, atributo, eh, es puro. El efecto que alumbra los ojos. ¿Ok? Puro, bueno, es un precepto. Un precepto es una instrucción detallada derivada de la voluntad divina aplicada a la conducta. ¿Ok? Y es puro, sin mezcla corrupta, como diría Pedro, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué va a hacer eso cuando se da puro? Alumbra los ojos, me ilumina. Ah, ahora ya entiendo, porque se trazó la Biblia de una manera gramatical, histórica, en su contexto, aplicando todo bajo la luz del nuevo pacto cristocéntricamente al pueblo. Ahora entiendo, me alumbra mi mente, mis ojos, ¿ok? Ilumina moralmente lo que el sol no podía hacer, ¿ve? Ahora nos va a decir, ve, el sol no podía iluminarme de esa manera, la escritura sí. Hay una diferencia entre mandamiento y un precepto. El mandamiento es una orden directa, por ejemplo, no matarás. Pero el precepto es el principio normativo aplicado que resulta la conducta específica dentro del marco moral. Porque el mandamiento es no mates, pero luego vemos un precepto donde podemos ver qué hacer cuando aquel leñador estaba en su trabajo y la cabeza del hacha se zafó y mató a otro hombre. Bueno, ahí Dios nos va a dar un precepto para ver, para saber cómo aplicar un mandamiento. Entonces, el precepto especifica la dirección del mandamiento y ellos son puros, ¿verdad? Son puros, no tienen ninguna impureza, no hay ninguna mezcla corrupta. Nuevamente, nos va a hablar ahora del temor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora, la revelación, lo que produce, lo que debe producir es temor. La Biblia bien trazada, la sola escritura, debe aumentar el temor del que la lee así. ¿Ok? Aumenta el temor. ¿Para qué fin? Para permanecer para siempre. Y ese temor es limpio, ¿verdad? O sea, la escritura nos tiene que llevar a producir una respuesta reverente para con Dios. Y esa palabra limpio, el temor de Jehová es limpio, quiere decir culturalmente apto. Perdón, eh, oye, sí, culturalmente apto, libre de corrupción, puro. Permanece para siempre. La escritura produce una reverencia que no caduca. Esa es la idea. Eso es el fruto también de la escritura. Y seguidamente nos habla de los juicios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esos juicios son los veredictos divinos, evaluaciones morales, y esos juicios son verdaderos, ¿verdad? Basados en corresponden a la realidad divina, porque Dios es un Dios real, y es decir, justos, equitativos. No hay ninguna corrupción en ellos, ¿verdad? Por eso decimos que es normativo. Y vemos ahora que el salmista nos ha llevado a ver la revelación especial de Dios en el canon. Vemos cómo esta revelación es superior a la creación, porque la va a comparar en cierto sentido con cosas creadas y tiene un valor superior a ellas, más deseables que el oro y más que mucho oro refinado, ¿verdad? Dulces más que la miel y que la que destila del panal. O sea, el salmista está diciendo,
Toda esta información bellísima, este tesoro de la palabra de Dios, vale más que cualquier cosa creada. Es un deleite mejor que la miel. Es un tesoro mayor que el oro y el oro refinado. ¿Ok? La escritura es lo que necesitamos, solo ella para instruir y transformar. Y es tan necesaria que el salmista nos ha llevado de la creación al canon, la revelación especial, porque solo ella nos puede hablar a la conciencia. Versos del 11 al 14. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a su siervo, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Ve? Entonces este salmo nos ha llevado a que la declaración de la creación es real. Hay un Dios, pero necesitamos revelación especial y es la escritura, esa norma que nos lleva ahí. Pero una vez que vamos ahí, el hombre tiene que responder. Soy amonestado. La escritura no es ahí nada más para recibir información intelectual. No está ahí por decoración. Toda la escritura nos va a confrontar con nuestro pecado. Pero las personas no van a poder ver el pecado en ellas por la revelación general. Necesitan la revelación especial de la escritura, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso es del canon a la conciencia. El pecado no es solamente un acto consciente. La corrupción es tan profunda que la gente no se da cuenta cuán pecadora, mala es y digna de toda la ira de Dios. El mismo David, siendo creyente, quien ha dicho a Jehová, a Dios Jehová, que es el Dios del pacto, y él está en una relación de pacto, clama a Dios y le dice, líbrame de los pecados ocultos, ¿verdad? Eh, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Necesitamos la escritura para que la escritura me haga ver mis pecados. Sigue siendo un espejo limpio que me ayuda a ver mis impurezas. Hay pecados inconscientes, hermanos, invisibles en nuestra conciencia. Se ocultan ahí. Solo la escritura nos lo puede enseñar, ¿verdad? Entonces el hombre es moralmente responsable, pero moralmente limitado a la hora de hacer una autoevaluación. Necesita la escritura para evaluarse justamente a la luz del carácter santo de Dios. Y por eso se necesita gracia. David dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Necesita la gracia, ¿verdad? Eh, Porque Dios no nos va a aceptar a nosotros por nuestro desempeño moral, sino que necesitamos de su ausencia divina. Y para aprovechar que estamos estudiando el Salmo, él le llama al final a Dios, oh Jehová, roca mía y redentor mío, ¿verdad? Ahí es donde se manifiesta, emerge la gracia, porque él, todo esto, la revelación general, la revelación especial, va apuntando a la necesidad de redención, ¿verdad? En otras palabras, la creación condena al hombre porque revela que hay un Dios y él es responsable ante ese Dios y ha pecado contra ese Dios, aunque el hombre no va a ver ese pecado como tal y el problema de su pecado como tal, sino que necesita la ley de Dios para confrontarlo con ese pecado y entonces llevarlo a la gracia al darse cuenta que necesita de redención y es donde entra Cristo, ¿verdad? Dicho sea paso, todo lo tenemos que ver dentro de los ojos cristocéntricos. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo ahí en este salmo? Bueno, vayamos ahora del canon a Cristo. La ley es perfecta, nosotros no lo somos perfectos. La ley es recta, nuestro corazón es torcido. La ley ilumina, pero revela nuestra oscuridad más bien. ¿Cómo puede el hombre decir, como David, sean gratos los dichos de mi boca? Sin un redentor. Necesita la intervención, la mediación. Por eso, la ley expone el pecado, pero necesita ver que Cristo, solo Él lo puede limpiar. La ley exige justicia, Cristo provee justicia. La ley muestra el estándar normativo, Cristo cumplió el estándar que nosotros no podemos cumplir como un representante
mediador pactual de nosotros. Él lo dice al final, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando él dice roca mía y ha hablado del decálogo, perdón, de la Torá, Moisés enseñó muy bien que la roca que lo seguía era Cristo y habla del redentor. En el Salmo 110, David mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Entonces David sabía que su redentor era el Mesías prometido. Ellos confiaban hacia el futuro. Cristo es nuestro redentor, Cristo es nuestra roca. Él es Dios, quien cumplió todo el estándar de la ley a favor nuestro y fue a la cruz para perdonarnos aún de aquellos pecados que nos son ocultos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, al estudiar, por ejemplo, solo este texto y volver a repasar lo que leímos en el párrafo, ahora devolvámonos al párrafo otra vez, a la luz de este texto, podemos entonces confesar también lo mismo, junto con el salmista. La Santa Escritura es la única regla suficiente, ya lo vimos, segura, ya lo vimos, es fiel, el testimonio de Jehová es fiel e infalible, justo y recto, de todo conocimiento, claro, porque la luz de la naturaleza no nos ayuda en nada de eso. Fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, como lo vemos en el Salmo, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, como lo vimos en el Salmo, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, lo vimos en el Salmo. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Por medio de qué? Profetas y la ley y los profetas, ¿verdad? Y luego Jesucristo y los apóstoles. Para declarar su voluntad a su iglesia y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y el mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. ¿Verdad? Entonces, a la luz de este salmo que está en los textos a estudiar de este párrafo, ¿verdad? Y sumamos todos los demás textos, podemos decir entonces con limpia conciencia, creo este párrafo, creo que es así. Y lo puedo entonces confesar así. Me ayuda a expresar la doctrina de las Santas Escrituras en lo que este párrafo concierne de esta manera. Entonces, con el estudio de este salmo, podemos decir y confesar que lo que dice este párrafo es bíblico.